Con una triste historia que sigue la línea entre el triunfo y la tragedia, llamamos su atención sobre una de las mujeres más influyentes en la historia de Pakistán, Benazir Bhutto. Nuestra narrativa se embarca en la génesis de su vida, iluminada por las brasas ardientes de su legado político. Nacida en una familia rica y políticamente influyente en Karachi en 1953, Benazir vivió una vida diseñada por el destino para cambiar el curso de una nación. Fue la primera hija del ex primer ministro Zulfikar Ali Bhutto, quien fundó el Partido Popular de Pakistán. Benazir se destacó académicamente y completó su educación inicial en Pakistán antes de mudarse a los Estados Unidos para realizar sus estudios superiores. Finalmente regresó a su tierra natal, y se sumergió en las aguas fangosas de la política pakistaní. El reinado político de su padre fue su obvia inspiración, ya que participó activamente en el establecimiento de los socialdemócratas, trabajando junto a su padre. Su bautismo político fue relativamente fortuito pero plagado de consecuencias nefastas, comenzando con el asesinato de su padre en 1979. Benazir ascendió como presidenta del Partido Popular de Pakistán después de la ejecución de su padre, y comenzó su búsqueda para recuperar la autoridad de manos de la dictadura militar. Fue arrestada varias veces y su resistencia quedó a la vista. Después de numerosas detenciones y exilios, Benazir regresó a Pakistán en 1986, abogando firmemente por una representación equitativa en el país. Su voz floreció a nivel nacional e internacional, exigiendo el avance de la sociedad pakistaní hacia la democracia. La forma inminente del ejército se cernía sobre sus esperanzas a lo largo de su carrera, pero no podía eclipsar el sol de su espíritu inexpugnable. Fue elegida primera ministra de Pakistán en 1988, convirtiéndose en la primera mujer primera ministra en cualquier estado islamista. Su liderazgo provocó un destello de esperanza entre las sectas feministas de Pakistán. Iniciativas educativas, reformas sanitarias y políticas económicas dominaron su etapa, reviviendo los latidos incipientes de una nación cansada de la represión autocrática. Sin embargo, las oscuras nubes de acusaciones y controversias a menudo eclipsaron sus buenas obras. Las acusaciones de corrupción y mala gestión se enrollaron en torno a su liderazgo, lo que provocó su dimisión forzada en 1990 en medio de crecientes crisis políticas. Sin embargo, como un fénix, Benazir no permanecería silenciado. Ascendió nuevamente para asumir el cargo de primera ministra en 1993, y prosperó rigurosamente para atravesar las turbias zanjas de la adversidad, enfatizando la difícil situación del hombre y la mujer comunes. Esta vez, sin embargo, el reinado estuvo plagado de agitación política y agravios personales. La insurgencia talibán cobró impulso y el acelerado declive de su hermano, Mir Murtaza Bhutto, marcó el comienzo de una era de inmenso dolor y lucha. Sin embargo, su ferviente voluntad de persistir nunca flaqueó. En un contexto de creciente disidencia y agitación política, Benazir continuó sirviendo a su nación, cada paso dado con una creciente conciencia del peligro que la rodeaba. Los rebeldes políticos y los dictadores militares se mantuvieron firmes en desafiar su liderazgo, intentando despojarla de los poderes que le correspondían. Este juego del gato y el ratón llegó a un momento trágico en 2007, el año que destrozó la política pakistaní. Benazir Bhutto fue asesinada el 27 de diciembre de 2007, durante un mitin político en Rawalpindi. La pérdida fue insoportable para sus seguidores cuando se apagó un faro. El mundo lloraba mucho más que un líder, perdió un símbolo de esperanza, de coraje y de potencial ilimitado. Su legado, sin embargo, no terminó con su vida. Las semillas sembradas por su resiliencia dieron sus frutos en la forma de su esposo, Asif Ali Zardari, quien asumió el liderazgo político después de ella y sus hijos, quienes ahora apuntan a promover el espíritu democrático. Las crónicas de Benazir Bhutto subrayan una verdad simple pero notable: la enormidad del potencial humano desafía las limitaciones impuestas por las normas sociales. Su saga describió un camino tenaz pavimentado con coraje, resiliencia y la fuerza inquebrantable del carácter. En un mundo todavía plagado de desigualdad y opresión, Benazir continúa viviendo a través del espíritu de cada niña que se libera de las cadenas sociales para perseguir sus sueños. Su historia inspira, enciende integridad y sirve como un potente recordatorio del poder de un solo individuo para cambiar el mundo. El relato del ascenso y caída de Benazir Bhutto no es solo una vía a través de la historia de su vida, sino a través de la intrincada matriz de estructuras sociales envueltas en cortinas patriarcales, que impactan a millones de mujeres en circunstancias similares en todo el mundo. En una esfera más personal, alienta a uno a introspeccionar la dinámica de relación que tuvo con su familia, el amor inquebrantable que demostró consistentemente por su nación, y la forma en que estas intersecciones crearon un profundo debate sobre los límites del sacrificio. Su historia delinea el viaje de una mujer comprometida inquebrantablemente con el concepto de servicio, implacable en su búsqueda de la democracia e infalible en su creencia en el potencial de su pueblo.
Es un testimonio de su espíritu indomable, un llamado a actuar y un recordatorio de que nunca dejes que la llama de la esperanza se apague. Y al concluir, los hilos de la narración de Benazir perduran, grabados en los anales de la historia, inscritos en el alma de su nación herida, y entrelazados con el destino de millones de personas que continúan viviendo, esperando un amanecer auspicioso bajo su luminancia. Prometamos mantener vivo el legado de Benazir Bhutto, esforzarnos por alcanzar el espíritu de democracia que ella personificó y mantener encendido su faro de esperanza, iluminando el camino para las generaciones futuras. Convirtámonos en el cambio, haciéndonos eco de la vibrante melodía de sus sueños y aspiraciones incumplidas. Al final, celebramos la vida de Benazir Bhutto, lamentamos la muerte prematura y, eternamente, honramos el viaje inspirador. Vemos a Benazir no solo como una entidad política, sino como un faro de esperanza. Percibimos a Benazir no solo como una mujer, sino como un emblema de resiliencia. Recordamos a Benazir no solo en la muerte, sino en la vida, en su vibrante y tenaz búsqueda de la democracia y el igualitarismo. Cuando el capítulo termina con un inquietante continuará colgando en el aire, la historia de Benazir es un testimonio de su espíritu inquebrantable. Un espíritu encendido por el deseo eterno de cambiar el mundo. Un paso a la vez. Una vida a la vez. Benazir nos enseñó sobre democracia y nacionalidad, sobre principios y sacrificios. Pero lo más importante es que nos dio a todos una lección sobre la humanidad. El concepto de nosotros, sobre yo y nosotros, sobre yo, la base sobre la cual construimos una sociedad, uno en unidad, otro en igualdad. Al encontrar nuestro último aliento dentro de los límites de este panegírico, no olvidemos las vicisitudes que sufrió Benazir. A pesar de las crestas y valles, se mantuvo fiel a sí misma sin disculpas, un faro de esperanza y un símbolo de aspiración para millones de personas en todo el mundo. Las páginas de su vida resuenan no solo en su nación sino en el mundo entero. Un mundo que resuena una alta racionalidad que enseña con el ejemplo que la esperanza es inagotable, el coraje es ilimitado, los sueños son incalculables y, sobre todo, el poder de uno, convincente, en toda su gloria eterna. Benazir personifica la resiliencia insuperable del espíritu humano sin dejarse intimidar por dictadores vengativos y convenciones opresivas. No hay duda de que su valiente narrativa resuena fuerte en los pasillos de la esperanza. Y al partir, salgamos con un pensamiento, una oración ferviente, que, de alguna manera pequeña, llevemos adelante el legado de Benazir, legado de unidad, libertad y voluntad de vencer. Solo entonces la verdadera esencia de la vida de Benazir queda inmortalizada.